La puerta del Rolls-Royce Phantom negro se cerró de golpe, como un disparo que cortó el ruido de la avenida Michigan. Damon Corsetti salió con ese tipo de caminar que solo poseen los hombres acostumbrados a que el mundo se doblegue a su voluntad. El traje negro de Tom Ford, el reloj Patek Philippe que valía más que las casas de la mayoría de la gente, los fríos ojos grises que habían visto a hombres suplicar por sus vidas sin pestañear. Todo en él gritaba poder. Todo en él exigía respeto inmediato. En el bajo mundo lo llamaban el rey silencioso, porque sus enemigos desaparecían sin dejar rastro, y él nunca tenía que levantar la voz. Pero justo ahora, mientras sus zapatos de cuero italiano tocaban el pavimento caliente, algo dentro de él se había roto. Se rompió de una manera que ni el dinero ni el poder podrían reparar jamás. Señor Corsetti, la reunión con los capos es en 30 minutos. Tommy, su mano derecha, pues se apresuró detrás de él con un teléfono pegado a la oreja. Necesitamos confirmar la división del territorio antes de... ¡Cancélala!, ordenó Damián sin siquiera mirar. Sus ojos estaban fijos en algo que el resto del mundo parecía decidido a ignorar. Jefe, esta reunión tardó meses en organizarse. Estamos hablando de 50 millones de dólares y el control de todo el lado sur. Dije que la canceles, repitió Damian. Y había algo en su voz que hizo que Tommy retrocediera instintivamente. No era ira. Era algo mucho peor. Era el sonido de un hombre viendo un fantasma de su pasado. A unos 30 metros de distancia, sentada en el suelo polvoriento, con la espalda contra la pared de un banco Chase, que ni siquiera la dejaría entrar por sus puertas, una mujer tocaba una guitarra. La guitarra parecía haber sobrevivido a más batallas que ella. Su cabello castaño oscuro estaba enredado y sucio, pero aún conservaba rastros de la belleza que Damon recordaba de otra vida. Las manos que una vez tocaron a Chopin en Juilliard, que una vez tuvieron una beca completa y un futuro más brillante que el horizonte de Chicago, ahora sangraban ligeramente por las cuerdas de metal de un instrumento barato. Y su voz, esa voz cantando una canción que él conocía de memoria, la canción de cuna que su madre les había enseñado cuando el mundo era más simple y las promesas todavía significaban algo. A su lado se sentaba una niña pequeña, de no más de 6 años, que abrazaba un oso de peluche roto y sostenía un vaso de plástico para las monedas. Sonreía con cada moneda como si cada una fuera un milagro. No puede ser, susurró Damian, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. No puede ser ella. Si quieres saber qué secreto destruyó a esta familia y qué hará el rey de la mafia cuando descubra que su mayor enemigo le quitó todo a su hermana, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que la necesite y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora, volvamos al momento en que el mundo de Damon se vino abajo. Damon se movió hacia ella como un sonámbulo, cada paso pesado como si sus zapatos estuvieran llenos de plomo. La multitud en la avenida Michigan se apartó automáticamente a ambos lados cuando vieron avanzar a una fila de hombres con trajes negros y rostros tan fríos como el hielo. Nadie necesitaba saber quiénes eran. El instinto de supervivencia por sí solo era suficiente para decir, a estos hombres no se les debe bloquear el paso. Tommy y 2 guardaespaldas lo seguían, con las manos ya dentro de los bolsillos de sus chaquetas. Sus ojos barrían los alrededores en busca de amenazas. Pero la mayor amenaza en este momento no provenía de un enemigo o una banda rival. Provenía de la mujer demacrada sentada en la acera sucia, la mujer que Damian había jurado proteger con su vida hace 12 años. Cuando su sombra cortó la luz del sol en su rostro, Eleanor dejó de cantar. Sus ojos marrones se abrieron lentamente, y en ese momento el tiempo pareció congelarse. No había ruido de tráfico, ni pasos, nada más que 2 hermanos mirándose a través del abismo de 12 años de separación. Damon vio a su madre en esos ojos. Vio una infancia de pobreza que aún rebosaba de risas. Vio cada promesa que había traicionado. Eleanor. Su voz salió como el susurro de un moribundo, temblorosa, rota, despojada de la autoridad del jefe de la mafia que aterrorizaba a todo Chicago. Hermanita. Eleanor lo miró, y lo que Damon vio en sus ojos no fue alegría por reencontrarse con su familia después de tantos años.
Era hielo, era odio, era un dolor que se había cristalizado en algo más duro que el diamante. Te equivocas de persona, respondió Eleanor, con la voz fría como un invierno de Chicago. Yo no tengo un hermano. Mami, ¿quién es este tipo? Ruby levantó la vista y preguntó. Sus grandes ojos redondos estudiaban al hombre alto que estaba frente a ellos con la pura curiosidad de una niña. ¿Cómo sabe tu nombre? Solo un extraño, cariño. Eleanor acercó a su hija como si la estuviera protegiendo de un animal salvaje. Nadie importante. A su alrededor, la gente había comenzado a detenerse. Los teléfonos se alzaron en el aire, los flashes brillaban. En esta ciudad, donde el drama callejero era más buscado que un espectáculo de Broadway, nadie quería perderse un enfrentamiento entre un hombre poderoso y una mujer sin hogar. Tommy reconoció al instante el peligro e intentó hacer retroceder a la multitud. Pero los teléfonos inteligentes eran más rápidos que los secuaces de la mafia. Eleanor, por favor, dijo Damien. Y fue la primera vez en años que la palabra por favor había salido de su boca con algo parecido a una sinceridad real. Déjame explicarte. ¿Explicar? Eleanor se rió. Bueno, pero fue que el sonido más triste que Damien había escuchado en su vida. ¿Explicar qué? Explicar por qué desapareciste en medio de la noche cuando yo solo tenía 15 años. Ni un adiós, ni una nota, ni una llamada telefónica. Se puso de pie e incluso con ropa rota, incluso con el pelo sucio y el rostro demacrado, todavía había algo de orgullo en la forma en que levantó la barbilla para enfrentar a su hermano. ¿O quieres explicar por qué, cuando mamá estaba en una cama de enferma, Uta tosiendo sangre y gritando tu nombre en su delirio, tu secretaria colgó y dijo, el señor Corsetti no atiende llamadas de extraños? Damon sintió como si algo le hubiera atravesado el pecho. ¿Qué? Yo no lo sabía. ¿Crees que no lo sabía? Eleanor se acercó y ahora él podía ver las cicatrices en sus muñecas, las venas azules que se alzaban bajo la piel pálida por el hambre, los labios agrietados por el viento frío. Llamé 17 veces, Damien. 17 veces en las 3 semanas mientras mamá se moría. Y cada vez me rechazaron como a una mendiga que molesta a un hombre ocupado. Yo no... Damien intentó hablar, pero su garganta se cerró. Mamá murió sin ver a su hijo. Eleanor continuó. Su voz temblaba, pero no era débil. Temblaba de una rabia que había estado atrapada durante demasiado tiempo y que finalmente se había liberado. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Búscalo, hija mía. Dile que mamá lo perdona. Mamá te perdonó, Damien. Hasta su último aliento, todavía perdonaba al hijo que la abandonó. Las lágrimas habían comenzado a correr por las mejillas de Eleanor, pero no se molestó en secarlas. Ruby estaba a su lado, abrazando un oso de peluche roto, sin entender lo que estaba pasando, pero sabiendo que su madre estaba sufriendo. La multitud permaneció en silencio. Los teléfonos seguían grabando, pero nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Tommy estaba a unos metros de distancia. Su rostro estaba pálido. Hora tarde. Era la primera vez que veía a su jefe derrotado sin una pistola o un cuchillo. Hermanita, susurró Damián. Y su voz ya no era la del rey silencioso, solo la voz de un hombre que ve su mundo colapsar. Lo siento, no lo sabía, lo siento. Eleanor se secó las lágrimas con el dorso de su mano sucia, dejando una mancha oscura en su mejilla. ¿Crees que un lo siento puede cambiar algo? ¿Puede traer de vuelta a mamá? ¿Puede borrar 12 años en los que enfrenté todo sola? Sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Pero eso ni siquiera es lo peor que me pasó por tu culpa. Lo peor, repitió Damien, con la voz ronca. Eleanor miró a Ruby, que estaba a su lado, y sus ojos se suavizaron por un breve momento mientras miraba a su hija. Luego se endurecieron de nuevo en el instante en que se volvió hacia su hermano. Cariño, ¿puedes taparte los oídos para mami? Mami necesita tener una conversación de adultos con este hombre. Ruby obedientemente levantó ambas manos para cubrirse los oídos, pero sus grandes ojos redondos todavía miraban a Damien con la curiosidad sin filtro de una niña. Eleanor respiró hondo, como si se estuviera preparando para una batalla final. Después de que mamá murió, Frank tuvo un derrame cerebral. Quedó postrado en cama y no había nadie que lo cuidara. Yo tenía 18 años enfrentando facturas de hospital, alquiler, comida, todo por mi cuenta. Perdí mi beca de Juilliard
porque no podía concentrarme. No podía llegar a clase cuando tenía que correr entre el hospital y 3 trabajos de medio tiempo. Soltó una risa amarga. Tenía un futuro, Damien, tenía sueños, y todo se derrumbó porque tú no estabas allí. Damien quería decir algo, quería explicar, quería disculparse una vez más, pero sentía la garganta como si la estuvieran aplastando. Entonces apareció él. Eleanor continuó y algo cambió en su voz. Un temblor que Damien reconoció no como ira, sino como miedo. Un hombre pulcro, generoso, que decía que quería ayudarme, que me había oído tocar el piano y quería patrocinarme para que pudiera volver a la escuela. Estaba tan desesperada. Le creí. Damien sintió que la sangre en su cuerpo comenzaba a hervir. El instinto de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad le advirtió que lo que estaba a punto de escuchar sería algo que no podría soportar. ¿Quién era él? Preguntó Damien con los dientes apretados. Eleanor lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada vivían 12 años de odio. Vincent Marchetti. El nombre resonó como un disparo en el corazón de Damien. Vincent Marchetti, su enemigo jurado en el bajo mundo de Chicago, el jefe de la mafia que controlaba el lado sur, el hombre que había intentado matarlo más veces de las que Damien podía contar. El hombre que Damien había jurado destruir a cualquier costo. Henley solo ahora se enteraba de que ese hombre había tocado a su hermana. ¿Lo conoces?, preguntó Eleanor. Pero ya vio la respuesta en los ojos grises de Damien. Ojos que ahora ardían con el fuego del infierno. ¿Qué te hizo?, rugió Damien, y su voz ya no era la de un hombre, era el gruñido de un animal. Lo que quiso, respondió Eleanor, su voz hueca como si estuviera contando la historia de otra persona. Prometió. Me engatusó, y cuando confié en él por completo, se lo llevó todo. Oh, y cuando descubrí que estaba embarazada, ¿sabes lo que dijo? Ella se rió, un sonido que era casi un sollozo. Me dijo que debería estar agradecida de que no me matara. Dijo que yo era solo un mensaje para mi hermano, que un día, cuando Damien Corsetti viera en lo que se había convertido su hermana, sabría lo que se sentía al perderlo todo. Luego me desechó como basura. Damien no podía respirar. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y todo lo que quedaba era el rostro de su hermana y las palabras que acababa de pronunciar. Ruby, la niña que estaba a su lado con las manos todavía sobre los oídos. La sobrina que acababa de descubrir que existía era la hija de su enemigo más despiadado, el resultado vivo del crimen que Vincent Marchetti había cometido contra su hermana. Para castigarlo a él. Voy a matarlo, dijo Damien, su voz fría como el hielo. Pero cada palabra ardía de odio. Voy a destrozarlo pieza por pieza. Eleanor retrocedió un paso llevándose a Ruby con ella. ¿Crees que necesito algo de ti? Tu dinero, dinero manchado de sangre, tu protección, cuando tú eres la razón por la que caí en sus manos. No, Damien Corsetti, no necesito nada de ti. He sobrevivido los últimos 6 años sin ti y seguiré sobreviviendo. Se agachó, recogió la vieja guitarra y tomó la mano de Ruby. Vamos, cariño. La multitud se apartó mientras madre e hija se alejaban, y Damien se quedó allí como una estatua, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Tommy se acercó. Jefe, el video ya se está difundiendo. La gente lo reconoce. Tenemos que irnos ahora. Pero Damien no escuchó nada. Solo observó la delgada figura de su hermana y la pequeña niña a su lado desaparecer entre la multitud. Y supo que, a partir de este momento, Eleanor y Ruby no solo se enfrentaban al hambre y la desesperación. Estaban en la línea de fuego de una guerra que él mismo había provocado. Al mismo tiempo, en el sur de la ciudad, dentro del club nocturno Black Orchid, enterrado en un territorio que la policía de Chicago no se atrevía a pisar, Vincent Marchetti se recostó en una silla tapizada de terciopelo rojo sangre. A su alrededor había música atronadora y chicas vestidas con casi nada, pero sus ojos, negros como el alquitrán, estaban fijos en la pantalla de su teléfono. El video se estaba difundiendo a una velocidad vertiginosa en las redes sociales. El jefe de la mafia más misterioso de Chicago, humillado en plena calle por una mujer sin hogar. Millones de visitas en solo unas pocas horas. Pero a Vincent no le importaba la humillación de su enemigo. Su mirada permaneció fija en la mujer del video, en el desordenado cabello castaño,
en los ojos marrones llenos de odio, y especialmente en la niña que estaba a su lado. La niña parecía tener unos 6 años. Exactamente 6 años atrás, había desechado a Eleanor Corsetti como un juguete del que se había aburrido. Recordaba sus sollozos cuando dijo que estaba embarazada. Recordaba haberse reído en su cara y decirle que se ocupara de eso antes de desaparecer de su vista. Después de eso, Eleanor desapareció sin dejar rastro, y Vincent asumió que había tenido un aborto o que el bebé había muerto. Nunca imaginó que la volvería a ver, y nunca imaginó que la niña todavía estuviera viva. Vincent hizo zoom en el rostro de Ruby, estudiando esos ojos grandes, el cabello negro, la piel. La niña podría ser suya. O sí, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ahora tenía el arma perfecta para destruir a Damen Corsetti. La hermana y la sobrina del rey silencioso deambulaban por las calles sin nadie que las protegiera. Tan fácil como recoger una hoja muerta. «Encuéntrame a esa chica», ordenó Vincent al subordinado que estaba detrás de él. Su voz era fría como la de una serpiente venenosa. «Y recuerda, no la dañes. Tengo planes para ella». A la mañana siguiente, cuando la primera luz del sol se deslizó entre los rascacielos de Chicago, Eleanor llevó a Ruby por el oscuro callejón detrás de la iglesia Pacific Garden Mission hacia la fila de comida gratuita. No había dormido en toda la noche. El rostro de Damon la atormentaba, y un viejo dolor seguía perforando su corazón. Ruby tenía hambre, así que tuvieron que levantarse temprano para hacer fila antes de que se acabara la comida. El callejón estaba vacío y oscuro. El hedor a basura podrida era espeso en el aire. «Mami, tengo miedo». Ruby apretó la mano de su madre. Sus ojos ansiosos miraban a su alrededor. «Está bien, cariño, solo un poco más lejos». Eleanor la tranquilizó, pero el instinto de una madre que había sobrevivido 6 años en las calles estaba sonando una alarma. Algo andaba mal. Empujó a Ruby detrás de ella justo cuando dos figuras oscuras salieron de las sombras y les bloquearon el paso. Dos hombres grandes con rostros llenos de cicatrices, navajas brillando en sus manos. Eleanor Corsetti, ¿verdad? Uno de ellos sonrió mostrando dientes amarillos. «Alguien quiere verte. Ven con nosotros y no lo hagas difícil». Ruby gritó y se aferró a la pierna de su madre. Eleanor se plantó frente a su hija. Sus ojos estaban firmes incluso mientras su corazón latía salvajemente en su pecho. 6 años en la calle le habían enseñado que el miedo era un lujo que la gente como ella no podía permitirse. «¡Corre!», gritó y empujó a Ruby hacia atrás. «¡Ruby! ¡Corre!». El primer hombre se abalanzó, su mano blandiendo la navaja. Eleanor se hizo a un lado y le dio un puñetazo en la cara con toda su fuerza. El dolor la atravesó cuando el hueso se encontró con el hueso. Pero el segundo hombre ya la tenía por el pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. Ruby gimió. Entonces, justo en el último momento, los neumáticos chirriaron y una camioneta negra entró disparada en el callejón. Dos hombres de traje saltaron. Y antes de que Eleanor pudiera entender lo que estaba pasando, los dos matones estaban en el suelo, uno con un brazo roto, el otro inconsciente con la cara manchada de sangre. Tommy Ritchie se acercó, su expresión fría como el hielo, pero un destello de preocupación cruzó sus ojos al mirar a Eleanor y Ruby. «¿Estás bien?». Eleanor abrazó a Ruby con fuerza mientras la niña sollozaba. Todo su cuerpo temblaba de miedo y rabia. «¿Me estabas siguiendo?». Tommy no respondió. Solo le tendió un teléfono. «Mi jefe quiere hablar». Eleanor quería tirar el teléfono, pero cuando miró a su hija llorando en sus brazos, supo que ya no tenía opción. Se llevó el teléfono a la oreja. La voz de Damon llegó desde el otro lado, baja y grave. «Puedes odiarme todo lo que quieras, pero ahora mismo soy lo único que se interpone entre Ruby y el hombre que arruinó tu vida». Eleanor colgó y se quedó temblando en el callejón, con Ruby todavía sollozando en sus brazos. Tommy y los dos guardaespaldas esperaron en silencio, sin apresurarla. «No lo necesito», dijo Eleanor, su voz dura como el acero. Sin embargo, sus brazos se apretaron alrededor de su hija de todos modos. Los dos matones inconscientes en el suelo eran un recordatorio de que la terquedad podría costarle lo único que le quedaba en esta vida.
Aún así, se negó a subir al coche. Aún así, se llevó a Ruby y se alejó con piernas temblorosas. Esa noche, en el refugio de la misión Pacific Garden, Eleanor yacía en una litera estrecha con Ruby acurrucada a su lado. A su alrededor había ronquidos, toses y el llanto silencioso de otras almas perdidas. El olor a sudor y desinfectante barato se mezclaba en un hedor que Eleanor había conocido demasiado bien durante 6 años. Alrededor de las 2 de la mañana, Ruby comenzó a jadear. Eleanor se incorporó de inmediato, el instinto de una madre agudizado por innumerables noches como esta. Levantó a su hija para que se sentara, dejando que Ruby se apoyara en su pecho para que pudiera respirar un poco más fácil. Mami, susurró Ruby con los ojos llenos de miedo en la oscuridad. No puedo respirar. Shh, mami está aquí. Respira lento, cariño, susurró Eleanor, forzando su voz a mantenerse en calma, incluso mientras su corazón martilleaba salvajemente. Sabía que Ruby necesitaba su inhalador para el asma, pero el último se había agotado la semana anterior y no tenía dinero para comprar otro. Un inhalador de albuterol costaba casi $50, lo mismo que ganaba en una semana entera cantando en la calle. La respiración de Ruby se hizo más pesada. Cada aliento era una batalla. Eleanor la sostuvo durante la noche, cantando la canción de cuna que su madre solía cantar. Las lágrimas se deslizaban silenciosamente en la oscuridad. Recordó la voz de Maggie en sus últimos días, cuando la enfermedad le había robado casi toda su fuerza. Sin embargo, todavía intentaba hablar con su hija. Ellie, mi niña. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, es valentía. Valentía por las personas que amas. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la sucia ventana del refugio, Ruby finalmente se había quedado dormida en los brazos de su madre. Su respiración seguía siendo pesada, pero no tan peligrosa como lo había sido durante la noche. Eleanor miró el pequeño rostro de su hija, vio la suciedad en sus mejillas, las picaduras de mosquito en sus delgados brazos. Hallie supo que no podía seguir viviendo así. Su orgullo no importaba más que la vida de Ruby. Sacó el teléfono que Tommy le había metido en el bolsillo del abrigo antes de que se fuera ayer y marcó el único número guardado en él. Damon contestó al primer timbre, como si hubiera estado despierto toda la noche esperando. Dejaré que protejas a Ruby, dijo Eleanor, su voz plana y exhausta. Pero eso no significa que te perdone. No significa que confíe en ti. Es solo por ella. Entiendo. La voz de Damon era baja y firme. Tommy las recogerá a ti y a Ruby en 30 minutos. Una hora más tarde, Eleanor estaba frente a la puerta del penthouse en el último piso de uno de los edificios más lujosos de Chicago. Ruby aferraba su mano y su oso de peluche roto. La puerta se abrió y la boca de Ruby se abrió de par en par. El penthouse parecía un palacio a los ojos de una niña de 6 años que nunca había vivido en una habitación con una puerta que pudiera cerrarse. Ruby soltó la mano de su madre y corrió adentro, girando en la sala de estar, con los ojos brillantes. Mami, es tan grande aquí. Hay ventanas, hay un sofá, hay una televisión enorme. Damon estaba junto a la ventana. Sus ojos grises seguían a su sobrina con una expresión que Eleanor no pudo leer. Había cambiado su costoso traje por una camisa negra y pantalones a medida, un poco menos intimidante, pero aún tenía un tipo de poder que hacía que el aire en la habitación se sintiera más denso. Hay una habitación solo para Ruby, dijo Damon, su voz todavía fría, pero su mirada se suavizó mientras observaba a la niña correr por el ala este. Eleanor quiso negarse. Quiso decir que no necesitaban una habitación privada. No necesitaban este tipo de lujo. Pero Ruby ya había corrido hacia la puerta del dormitorio y gritó de alegría. «Mami, hay una cama de princesa, hay muñecas, incluso hay un castillo de juguete». Don Eleanor miró la habitación que Damon había preparado y vio una cama rosa en forma de castillo. Muñecas alineadas ordenadamente en un estante, cajas de juguetes aún selladas. Todo lo que Ruby ni siquiera se había atrevido a soñar. ¿Cuándo hiciste todo esto?, preguntó Eleanor, su voz teñida de confusión. Anoche, respondió Damon, corto y simple. Ruby ahora hablaba con una muñeca.
su vocecita brillante y alegre, como si 6 años en las calles nunca hubieran sucedido. Luego miró a Damien, usted inclinando la cabeza con la curiosa honestidad de una niña. Señor, ¿por qué no sonríe? Mami dice que las personas que no sonríen están tristes. ¿Está triste? Se ve muy aterrador. ¿Puedo llamarlo tío aterrador? Eleanor casi se ahoga. Esperó a que Damon se enojara, se volviera frío y se fuera como los jefes de la mafia en las películas. Pero lo que sucedió a continuación la dejó atónita. Damon Corsetti, el rey silencioso, el hombre que hacía temblar a todo Chicago, se rió. No una risa forzada, no la sonrisa fría de un hombre con poder, una risa real que surgía de lo profundo de su pecho, iluminando sus ojos grises y suavizando las líneas de su frente. Tío aterrador, repitió, todavía riendo. Está bien, lo acepto. Eleanor se quedó allí observando ese momento, y algo en su pecho se aflojó. Por primera vez en años, el rey silencioso se había reído, y Eleanor no sabía si sentirse aliviada o asustada. La primera noche en el penthouse, Eleanor no pudo dormir. Se acostó en la cama más suave que había tocado en su vida. En una habitación espaciosa con sábanas de seda y cortinas gruesas que bloqueaban el brillo de la ciudad, pero la falta de familiaridad de todo la hacía sentir como si no pudiera respirar. Ruby dormía profundamente a su lado, su respiración constante gracias al nuevo inhalador para el asma que Tommy había comprado esa misma tarde. Eleanor se deslizó fuera de la cama, con cuidado y en silencio, y salió al pasillo oscuro. El penthouse estaba en silencio como un castillo abandonado, iluminado solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de enormes paredes de cristal. Caminó hacia el balcón. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la sensación de estar encerrada en una jaula dorada. Pero cuando la puerta del balcón se abrió, vio que Damien ya estaba allí. Se apoyaba en la barandilla con un vaso de whisky en la mano, los ojos grises fijos en el brillante horizonte de Chicago. Sin traje, sin máscara fría y autoritaria, solo un hombre insomne despierto en la profundidad de la noche. Eleanor intentó regresar, pero Damon habló sin mirar por encima del hombro. Tampoco puedes dormir. Se quedó quieta un momento, luego salió al balcón, manteniendo la distancia. La cama es demasiado blanda, respondió secamente. 6 años en la acera te hacen olvidar cómo se siente eso. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el viento y el ruido lejano de una ciudad que nunca dormía. Eleanor miró los rascacielos, las luces parpadeantes, y pensó en las noches que se había acurrucado en un callejón, y había mirado hacia esas ventanas brillantes, preguntándose cómo serían las vidas dentro de ellas. Ahora estaba en la cima de la ciudad y todavía se sentía vacía. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Eleanor de repente, sin mirarlo. Durante 12 años me he preguntado eso todos los días. ¿Por qué abandonaste a mamá? ¿Me abandonaste a mí? ¿Abandonaste a Frank? ¿Desapareciste como si nunca hubieras existido? Damon no respondió de inmediato. Se llevó el whisky a la boca y tomó un largo trago, como si estuviera buscando valor en el ardor del alcohol. Porque descubrí que toda mi vida era una mentira, dijo, su voz baja y distante. Cuando tenía 25 años, una noche, Frank se emborrachó. No solía beber mucho, pero esa noche era el aniversario de la muerte de mamá, y bebió hasta que ya no pudo controlar sus palabras. Y me dijo, ¿te dijo qué? Eleanor se volvió hacia él, la sospecha agudizando su mirada, que durante años había estado chantajeando a un hombre, un político rico y poderoso. Damon dejó el vaso en la barandilla, ambas manos agarrando el hierro con fuerza. No lo creí, así que investigué y descubrí quién era ese hombre. Eleanor sintió que algo helado le recorría la espalda. ¿Quién? El senador Richard Hartwell, respondió Damon como si estuviera nombrando a un extraño. Mi padre biológico. Eleanor se congeló. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Damon continuó, sus ojos todavía fijos en la ciudad. Mamá lo amó una vez. Se conocieron cuando ella todavía cantaba en bares de jazz. Él le prometió todo. Y luego, cuando se enteró de que estaba embarazada, su familia lo obligó a dejarla. Le ofrecieron dinero para que guardara silencio y mamá se negó. Ella eligió tenerme y vivir en la pobreza en lugar de aceptar dinero de un hombre que la traicionó.
Hizo una pausa y respiró lentamente. Frank sabía la verdad, y cuando mamá murió, cuando tuvo que criar a 2 niños solo con un sueldo miserable, fue a ver a Richard Hartwell y lo chantajeó. Todo lo que tuvimos mientras crecíamos, la matrícula, la comida, el alquiler, todo provenía de dinero de chantaje. Todo provenía del hombre que abandonó a mamá. Eleanor no sabía cómo reaccionar. Se quedó allí sintiendo como si el suelo bajo sus pies se estuviera derrumbando por segunda vez en su vida. ¿Y te fuiste por eso?, preguntó, aún con la voz temblorosa. Descubriste la verdad, así que te fuiste. Ya no sabía quién era. Damon se volvió para mirarla, y en sus ojos grises, Eleanor vio un dolor que nunca antes había visto. Estaba asqueado de mí mismo. Asqueado de que toda mi vida estuviera construida sobre dinero sucio. Me miraba en el espejo y veía al hijo de un cobarde y al hijastro de un chantajista. No podía enfrentar a mamá, no podía enfrentarte a ti, no podía enfrentar a nadie. Así que huí. Así que huiste, dijo Eleanor, su voz volviéndose más fría. Huiste de tu propia vergüenza. Y mamá murió sola, y yo tuve que enfrentar todo sola. A los 15 años no sabía dónde estabas. No sabía si siquiera estabas vivo. Esperé. Tuve esperanza. Luego me rompí. Y todo fue porque no pudiste enfrentar la verdad sobre ti mismo. Lo sé, respondió Damien, su voz pesada como una campana de iglesia. Y nunca me lo perdonaré. El silencio se instaló sobre ellos, denso y doloroso. El viento nocturno de Chicago soplaba, cortante y frío. Pero ninguno de los dos se movió. Eleanor se quedó allí mirando al hermano que había odiado durante 12 años y se dio cuenta de algo. No lo perdonaba. Quizás nunca lo haría. No por completo. Pero por primera vez entendió que el hombre que estaba a su lado no era un monstruo. Era solo un ser humano que se había roto y que había tomado una decisión que no podía ser perdonada. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se derramaba a través de las paredes de cristal del penthouse, Eleanor encontró a Damien sentado solo en la sala de estar. Ruby todavía dormía profundamente, su pequeño cuerpo acurrucado en la cama de princesa que tanto amaba, que nunca quería dejarla. Eleanor se detuvo en la puerta por un momento, observando a su hermano sentado allí con una taza de café frío en la mano, sus ojos fijos en la nada. La conversación de anoche había cambiado algo entre ellos. No el perdón, sino una puerta entreabierta. ¿Quieres saber qué pasó después de que te fuiste?, preguntó Eleanor, su voz ya no tan aguda como antes, pero aún cautelosa, aún distante. Damon levantó la vista y asintió sin hablar. Dejó el café, preparándose para lo que sabía que más le dolería. Eleanor entró y se sentó frente a él. Su mirada se desvió hacia la ventana como si estuviera mirando directamente al pasado. Mamá se derrumbó después de que desapareciste. Comenzó, su voz plana, como si estuviera contando la historia de otra persona. No comía, no dormía. Simplemente se sentaba junto a la ventana esperando que volvieras a casa. Su enfermedad pulmonar ya la había debilitado por esos años cantando en clubes llenos de humo. Y ahora empeoró rápidamente. Yo tenía 17 años, iba a la escuela y trabajaba en 3 empleos de medio tiempo solo para comprar las medicinas de mamá. Por las mañanas iba a clase. Por las tardes servía mesas en un café. Por las noches lavaba platos en un restaurante. Luego volvía a casa y cuidaba de mamá. Dormía un promedio de 3 horas por noche. Damon se sentó inmóvil. Cada palabra de Eleanor se clavaba en su pecho como un cuchillo. Llamamos a tu oficina. Eleanor continuó y su voz comenzó a temblar. Frank encontró el número en alguna parte. Llamé 17 veces en 3 semanas y cada vez tu secretaria me bloqueaba. Decía que el señor Corsetti estaba ocupado. El señor Corsetti estaba en una reunión. El señor Corsetti no atiende llamadas de personas sin cita. Supliqué. Lloré. Dije que mamá se estaba muriendo. Me colgó. No lo sabía. Susurró Damon. Su voz se quebró. Te juro que no lo sabía. Eso cambia algo. Eleanor se volvió hacia él con los ojos rojos y húmedos. Mamá murió de todos modos. Murió cuando yo tenía 18 años, sola a su lado porque Frank estaba agotado
y tuvo que irse a casa a dormir unas horas. Sostuve la mano de mamá y la vi dar su último aliento. Hizo una pausa. Las lágrimas ya se derramaban, pero no se molestó en secarlas. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de mamá? Damen negó con la cabeza, sin atreverse a mirar a su hermana a los ojos. Ella dijo, «Búscalo, hija mía. Dile que mamá lo perdona». La voz de Eleanor se quebró. Hasta el final, cuando apenas tenía fuerzas para respirar. Todavía pensaba en ti. Todavía perdonaba al hijo que la abandonó. Y entonces sucedió algo que nadie en ese penthouse había visto jamás. Damian Corsetti, el rey silencioso, Maya, el hombre que hacía temblar a todo el bajo mundo de Chicago, lloró. No fue una lágrima silenciosa ni unas pocas gotas contenidas. Fue un sollozo que brotó de lo más profundo de su pecho. El dolor de un hombre que había contenido el dolor durante demasiado tiempo y que finalmente ya no podía soportarlo. Inclinó la cabeza, ambas manos cubriendo su rostro, sus hombros temblando en oleadas. «Mamá», susurró entre el sonido ahogado de sus lágrimas. «Lo siento, lo siento». Eleanor se sentó allí, sin saber qué hacer. Había imaginado este momento durante 12 años, imaginado ver a su hermano romperse, imaginado vengarse con la verdad. Pero al ver a Damien derrumbarse frente a ella ahora, no se sintió satisfecha. Solo sintió una tristeza infinita. Nadie se dio cuenta de que Ruby se había despertado y estaba de pie en la puerta de la sala de estar, sus grandes ojos fijos en el hombre que lloraba. Caminó hacia adelante con pies diminutos, su oso de peluche roto presionado contra su pecho, y se detuvo frente a Damien. «Tío aterrador, no llores», dijo Ruby, su clara voz infantil cortando la habitación. «Mami dice que llorar es como dejas ir las cosas tristes. Déjalo ir, tío». Luego hizo algo que nadie esperaba. Ruby se acercó y abrazó a Damien. Sus pequeños brazos rodearon el cuello del hombre grande. Un abrazo torpe pero honesto. El abrazo de una niña que no sabía nada del odio ni del pasado. Damien se congeló por un segundo. Luego sus brazos rodearon lentamente a su sobrina, sosteniéndola con fuerza como si fuera el único salvavidas en un mar tormentoso. Eleanor estaba en la puerta. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y en ese momento, 3 personas rotas comenzaron a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pasaron 3 días en el penthouse, como un sueño extraño para Eleanor. Ruby se adaptó rápidamente a la nueva vida, corriendo por todo el apartamento, hablando con sus muñecas y aferrándose al tío aterrador cada vez que tenía la oportunidad. Damien permaneció frío y silencioso. Pero Eleanor notó cómo siempre se ablandaba con Ruby, cómo siempre escuchaba las historias parlanchinas de la niña con una paciencia que Eleanor nunca hubiera creído que tenía. Todo se sentía casi en paz hasta esa tarde. Tommy entró en el penthouse con el rostro pálido, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel negro. «Jefe, alguien envió esto», dijo Tommy con la voz tensa. «Lo revisamos, sin explosivos, sin veneno, pero debería haber esto». Damien frunció el ceño y abrió la caja. Dentro había una fotografía y una pequeña nota. En el instante en que vio la foto, sus ojos grises se oscurecieron como una tormenta que se avecina. Eleanor estaba en el sofá leyéndole a Ruby cuando sintió el cambio en el aire. Levantó la vista y vio a Damien mirando algo en sus manos. Su mandíbula estaba tan apretada que los tendones se destacaban. «¿Qué es?», preguntó Eleanor, dejando el libro. Damien no respondió. Se acercó y le tendió la foto. Y el corazón de Eleanor pareció detenerse. Era una foto de ella tomada 6 años antes. Estaba sentada en un piano en Juilliard, su cabello largo, su sonrisa brillante, con la esperanza de una joven que todavía creía en un futuro. La foto había sido tomada desde la distancia, como si alguien la hubiera estado observando sin que ella lo supiera. Y en la parte de atrás, con palabras escritas a mano, decía, «Estaba tan hermosa esa noche. Todavía lo recuerdo». Eleanor dejó caer la foto, pues sus manos temblaban violentamente. «Es él», susurró. Su voz se quebró. «Sabe que estoy aquí». Ruby miró a su madre con ojos preocupados. «Mami, ¿por qué tiemblas? ¿Tienes miedo?». Eleanor se obligó a calmar la respiración y tomó a su hija en su regazo. «Está bien, cariño. Mami solo tiene un poco de frío».
Damien ya se había dado la vuelta, con el teléfono en la oreja, su voz helada mientras daba órdenes. Doblen la guardia. Nadie entra ni sale de este edificio sin ser revisado. Monitoreen cada cámara en un radio de 2 millas y averigüen quién entregó esto. Durante los días siguientes, el penthouse se convirtió en una fortaleza. Había guardaespaldas en cada esquina. Se instalaron más cámaras de seguridad y a Eleanor y Ruby no se les permitió salir del apartamento ni una sola vez. Al tercer día, Eleanor no pudo soportarlo más. No puedes mantenernos encerrados aquí para siempre. Se enfrentó a Damon en su oficina, sus ojos ardían de furia. Ruby necesita aire. Necesita salir. Necesita vivir como una niña normal, no como una prisionera. Vincent Marchetti está ahí fuera, respondió Damien, su voz inmutable. Sabe que estás aquí, está esperando una oportunidad, y no se la voy a dar. Entonces, ¿cuánto tiempo? Espetó Eleanor. Una semana, un mes, un año. No puedo vivir así, Damien. He pasado 6 años huyendo de él. No quiero seguir huyendo dentro de mi propia casa. Esta no es tu casa, dijo Damon fríamente. Y en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había dicho lo incorrecto. Eleanor retrocedió como si la hubieran abofeteado. Cierto, dijo, su voz amarga. Esta es tu jaula, y nosotras solo somos los pájaros que mantienes encerrados para calmar tu conciencia. Lo entiendo. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Damon se quedó solo en su oficina y golpeó el escritorio con el puño, tirando un vaso de agua al suelo donde se hizo añicos. Justo en ese momento, Tommy llamó y entró, su rostro aún más tenso de lo habitual. Jefe, tenemos malas noticias. Damian levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Vincent ha difundido tus orígenes. Le ha dicho a todo el bajo mundo que el rey silencioso es en realidad el hijo bastardo de un senador, que creciste con dinero de chantaje, que tu sangre no es sangre de la mafia, es sangre política diluida. Damien se quedó congelado, convertido en piedra. Algunos de los capos están dudando, continuó Tommy. Su voz pesada. Dicen que si lo que dice Vincent es cierto, no pueden servir a un hombre sin un linaje claro. Algunos de ellos ya han comenzado a contactar al lado sur. El imperio que Damon había pasado 12 años construyendo se estaba resquebrajando desde adentro, y Vincent Marchetti apenas estaba comenzando. Tommy se quedó quieto un momento, luego agregó, su voz bajando de tono. Jefe, hay una cosa más. Contacté al FBI. Los ojos de Damon se afilaron como cuchillas. Antes de que digas algo. Oye, escúchame. Tommy levantó una mano. Esta guerra va a destruirlo todo. No solo a ti, no solo a Vincent, sino también a Eleanor y Ruby. La Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado ha estado vigilando a Vincent durante años. Necesitan a alguien de adentro. Puedo darles lo que necesitan para acabar con él sin derramamiento de sangre. Damien miró a la mano derecha más leal que jamás había tenido. El hombre que había estado con él desde el principio y se dio cuenta de que Tommy tenía razón. Como el imperio que había construido con sangre comenzaba a colapsar, y Vincent apenas estaba comenzando. 2 días después del enfrentamiento con Eleanor, mientras el aire en el penthouse todavía era tan tenso que se sentía difícil respirar, apareció un invitado no deseado. Tommy llevó a un hombre de mediana edad a la oficina de Damon. Un hombre con un traje gris, cabello canoso y el tipo de rostro que parecía experto en secretos y negociaciones hechas en la oscuridad. Jonathan Pierce, el abogado de la familia Hartwell. Lo presentó Tommy, incapaz de ocultar su sorpresa. Dice que es urgente. Damien se sentó detrás de su escritorio, con los ojos grises fríos como el acero mientras estudiaba al extraño. No tengo nada que ver con la familia Hartwell. Jonathan Pierce no se inmutó bajo esa mirada. Con calma tomó la silla frente a Damien como si esta fuera la reunión más ordinaria del mundo. El senador Richard Hartwell se está muriendo. Tiene cáncer de pulmón en etapa terminal. Los médicos dicen que solo le quedan días y quiere ver a su hijo biológico antes de morir. Damien no se movió. Él no es mi padre. Es el hombre que abandonó a mi madre cuando más lo necesitaba. Pierce suspiró y sacó un sobre grueso de su maletín. Entiendo su enojo, pero hay algo que necesita saber.
Vincent Marchetti tiene pruebas de sus orígenes, no rumores, documentos, fotos, todo lo necesario para probar que es el hijo ilegítimo de Richard Hartwell. Damon permaneció en silencio, pero sus ojos se agudizaron. Planea usarlo no solo para destruirlo en el bajo mundo, continuó Pierce. Planea hacerlo público, convertirlo en el centro de un escándalo, arrastrar a la familia Hartwell a la tormenta. Y cuando eso suceda, no solo su imperio colapsará. Eleanor y Ruby también serán arrastradas al centro de atención pública. Todo sobre su pasado será desenterrado. La habitación cayó en un pesado silencio. Damien sabía que Pierce tenía razón. Vincent no solo lo quería muerto. Quería la ruina total, que no quedara nada. El senador puede ayudar a detenerlo, dijo Pierce. Todavía tiene influencia. Todavía tiene gente leal a él, pero quiere verlo primero. Solo una vez. Esa tarde, Damien estaba fuera de una habitación de hospital en el Northwestern Memorial Hospital, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el olor a muerte que se acercaba. Había estado allí durante 10 minutos sin entrar, con la mano apretada en un puño. Finalmente, empujó la puerta para abrirla. Richard Hartwell yacía en la cama, tan delgado que apenas parecía el poderoso senador que una vez hizo que todo Washington fuera cauteloso a su alrededor. La piel arrugada se aferraba a los huesos. Sus ojos estaban hundidos, pero cuando vio entrar a Damien, esos ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza y el dolor. «Viniste», susurró Richard, su voz débil y rasposa. «Gracias, hijo. No vine por ti». Damon se detuvo a unos pasos de la cama, negándose a acercarse más. «Vine por Eleanor y Ruby». Richard asintió lentamente, como si cada movimiento le costara. «Lo entiendo. No merezco nada de ti. Abandoné a tu madre cuando más me necesitaba. Fui un cobarde». Silencio. El anciano miró hacia el techo. Sus ojos se oscurecieron. Amaba a Maggie. Realmente la amaba. Era la mujer más maravillosa que he conocido, pero mi familia, mi posición, la carrera que pasé toda mi vida construyendo. Dejé que todo eso me alejara de ella. Pensé que estaba eligiendo lo correcto, pero estaba equivocado. Perdí el amor de mi vida. Perdí a mi hijo. Perdí la oportunidad de ser padre. Y todo lo que obtuve a cambio fue un poder vacío. Richard volvió su mirada hacia Damien, y había lágrimas en esos ojos envejecidos. «No cometas mi error, Damien. No dejes que el poder te quite lo que más importa. Tienes una hermana. Tienes una sobrina. Tienes una oportunidad que yo nunca tuve. No la pierdas». Damien se quedó quieto, sin decir nada. Miró al hombre moribundo en la cama, aquel hombre que había odiado durante años sin conocerlo, y no supo qué sentía. La ira todavía estaba allí, pero a su lado había algo más. Quizás piedad, quizás vacío. «No te perdono», dijo finalmente Damon, su voz fría, pero ya no tan aguda como antes. «Pero te he escuchado». Se dio la vuelta y salió, dejando a su padre biológico solo para enfrentar los últimos días de su vida. Damien salió del hospital con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Los pecados de los padres moldean a sus hijos, y ahora era el momento de romper ese ciclo. Al día siguiente, Damien hizo algo que Eleanor nunca esperó. Se ofreció a llevarla a ver a Frank. Eleanor se congeló en la sala de estar cuando lo escuchó decirlo sin saber cómo reaccionar. No había visto a su padre adoptivo en casi 2 años, desde que la vida en las calles la había arrastrado demasiado lejos y ya no tenía fuerzas para regresar. «Ni siquiera sé si me reconocerá», susurró Eleanor, su voz cargada de culpa. «Lo abandoné, Damon, cuando más me necesitaba. No pude estar allí». «Entonces vamos ahora», respondió Damon. Su tono no dejaba lugar a negativas. «Hay personas que ambos necesitamos volver a ver». Ruby se quedó con Tommy, y los dos hermanos subieron al coche y se dirigieron al oeste a través de Chicago, donde los barrios más bonitos daban paso gradualmente a bloques envejecidos y residencias de ancianos olvidadas. Sunrise Senior Living estaba al final de una calle tranquila. Un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y un césped quemado y amarillo por el abandono. Este era el tipo de lugar que Medicaid pagaba para los ancianos que no tenían a nadie, ni dinero ni futuro. Damon salió del coche, sus ojos grises recorrieron el edificio con un frío indescifrable.
Eleanor caminó a su lado. Su corazón latía descontroladamente. Adentro, el olor a desinfectante barato se mezclaba con el olor a vejez y soledad. Pasillos estrechos bajo luces fluorescentes parpadeantes, puertas cerradas a ambos lados, y de vez en cuando el eco de una tos o una llamada que nadie respondía. Eleanor llevó a Damon a la habitación 23, donde Frank Corsetti había vivido durante 6 años. Abrió la puerta y su corazón se encogió. Frank yacía en la cama, todo el lado izquierdo de su cuerpo inmóvil después del derrame cerebral de hace años. Estaba mucho más delgado que la última vez que Eleanor lo había visto, la piel estirada sobre los huesos, el cabello blanco y escaso. Pero cuando giró la cabeza y los vio en la puerta, sus ojos envejecidos se encendieron como una vela que se enciende de nuevo después de una larga noche oscura. Mis hijos, susurró Frank, su voz ronca y forzada, la mitad de su boca paralizada. Mis hijos. Eleanor corrió hacia la cama, se arrodilló y tomó la delgada mano de su padre adoptivo. Papá, lo siento, lloró, las lágrimas corrían libremente. Siento no haber venido a verte. No pude, lo perdí todo. No tenía dinero, no tenía un hogar. Frank levantó la mano que aún se movía, temblando mientras tocaba el rostro de Eleanor. Está bien, dijo lentamente. Cada palabra un esfuerzo. Lo sé. Sigo las noticias. Me preocupé por ti todos los días. Luego miró a Damien, de pie al pie de la cama. Los ojos viejos se encontraron con los fríos ojos grises. Los dos hombres se miraron en silencio. 12 años de distancia pesaban entre ellos. Hijo, llamó Frank. Su voz temblaba. ¿Has vuelto? Damien no respondió. Simplemente se quedó allí, su rostro inexpresivo. Pero Eleanor vio su puño apretado a su lado. Vio su mandíbula tensa. Sé que estás enojado, continuó Frank, lento y doloroso. Tienes todo el derecho. Hice algo terrible. Chantajeé a tu padre biológico durante años. Les mentí a ambos. Yo... Se detuvo, jadeando por aire por hablar demasiado. Eleanor le acercó un vaso de agua a los labios y lo ayudó a tomar pequeños sorbos. Cuando recuperó el aliento, Frank continuó, usa sus ojos suplicando a Damien. Pero tienes que entender, no tenía otra opción. Después de que tu madre murió, yo era solo un anciano con un sueldo miserable y 2 hijos que criar. Sabía quién era Richard Hartwell. Sabía que podía pagar. Lo chantajeé por desesperación, no por codicia. Cada dólar que tomé fue para alimentarlos, para mantenerlos en la escuela, para comprar medicinas cuando se enfermaban. No me quedé con nada para mí. El silencio llenó la pequeña habitación bajo la débil luz amarilla. Eleanor miró a su hermano, esperando su reacción. Damon todavía no se movía, pero ella vio algo cambiando en sus ojos. La capa fría comenzaba a derretirse. Papá se equivocó. Habló Eleanor, su voz suave pero firme. Nadie lo niega, pero también nos crió cuando nadie más lo haría. Se quedó cuando el padre biológico de Damon huyó. Nos dio un hogar, incluso si ese hogar estaba construido sobre algo podrido. Frank lloró. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas arrugadas. Lo siento, mis hijos. Damian finalmente se acercó a la cama. El anciano miró a su hijo adoptivo. El miedo y la esperanza temblaban en su mirada. Lo hecho está, dijo Damian, su voz baja y lenta. Hiciste mal, y eso no se puede cambiar. Pero estuviste aquí cuando nadie más lo estaba. Me enseñaste a atarme los zapatos. Me enseñaste a jugar al béisbol. Te sentaste junto a mi cama cuando estaba enfermo. Eres mi padre. E incluso si no compartimos sangre, y ahora ya no miramos hacia atrás. Miramos hacia adelante. Frank extendió su mano temblorosa, y Damien la tomó. El anciano rompió en sollozos. El llanto ahogado de alguien que había esperado demasiado tiempo el perdón. Eleanor estaba a su lado, las lágrimas caían en silencio, observando a los 2 hombres que más amaba en el mundo finalmente reencontrarse. 3 generaciones de hombres rotos, 3 generaciones de decisiones equivocadas. Pero quizás, solo por primera vez, esta era una oportunidad para romper el ciclo. 3 días después de la visita a Frank, todo se derrumbó. Esa mañana comenzó tan normalmente como cualquier otra.
Ruby se despertó temprano, llena de emoción porque Tommy le había prometido llevarla a Grant Park para ver a los patos nadar en el estanque. Eleanor todavía dudaba, preocupada por la seguridad de su hija. Pero Damon le aseguró que sus dos mejores guardaespaldas irían con ellos, y que Ruby necesitaba vivir como una niña normal en lugar de estar encerrada en el penthouse para siempre. Mami, prometo que me portaré bien. Ruby abrazó a su oso de peluche con fuerza. Sus grandes ojos redondos suplicaban mientras miraba a su madre. No me escaparé. Escucharé al tío Tommy. Por favor, mami. Eleanor no pudo negarse a esa mirada. Se agachó y besó la frente de su hija. Su corazón se apretó con una vaga premonición que no podía expresar con palabras. Oh, agárrate fuerte de la mano del tío Tommy. ¿De acuerdo? No te vayas con extraños. Sí, señora. Ruby chilló de alegría y corrió hacia la puerta, su oso de peluche rebotando con cada paso. Eleanor se quedó junto a la ventana y observó cómo la camioneta negra se llevaba a su hija hasta que desapareció detrás de los rascacielos, sin saber que esa sería la última imagen pacífica que tendría en mucho tiempo. 2 horas después, sonó el teléfono de Damon. Miró la pantalla, un número desconocido. Normalmente nunca contestaría una llamada de un número que no reconociera, pero algo lo impulsó a responder. Corsetti. Su voz era fría como siempre. La voz al otro lado hizo que la sangre en las venas de Damien se convirtiera en hielo. Hola, rey silencioso. Ha pasado un tiempo. Vincent Marchetti. La mano de Damon se apretó alrededor del teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. Antes de que digas algo, escucha esto. Una pausa y luego el llanto de una niña llegó a través del altavoz. Yo aterrador, ayúdame. La aterrorizada voz de Ruby golpeó a Damien como un rayo. Se puso de pie de un salto, la silla se deslizó hacia atrás, sus ojos grises ardían de odio. Voy a matarte, rugió Damián. Su voz ya no era humana. Voy a destrozarte pieza por pieza. La risa fría de Vincent sonó en su oído. Tranquilo, amigo mío. La niña todavía está intacta por ahora. Que siga así depende de ti. ¿Qué quieres? Todo, respondió Vincent, suavemente, como si estuviera saboreando cada segundo. Todo el territorio del lado norte, cada negocio, todo lo que construiste, y vienes solo al almacén 7 en el lado sur, sin armas, sin hombres. Si veo la sombra de alguien más, la niña recibe una bala en la cabeza. Tienes 2 horas. Antes de que Damien pudiera decir otra palabra, Vincent lo interrumpió. Ah, y una cosa más. Sé que la niña podría ser mía. Mi sangre. Irónico, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No me importa. Es solo una herramienta para destruirte. Y voy a disfrutar cada segundo de verte desmoronarte. La línea se cortó. Damien se quedó en medio de su oficina. Todo su cuerpo temblaba de rabia contenida. En ese preciso momento, Eleanor entró corriendo, su rostro blanco como un cadáver. Había escuchado el final de la llamada. Mi hija, susurró, y luego gritó como un animal herido. Mi hija, Ruby. Se derrumbó en el suelo, gritando, golpeando el suelo hasta que sus nudillos sangraron. 6 años protegiendo a su hija en las calles. 6 años pasando hambre para que Ruby pudiera comer. 6 años viviendo con miedo, pero nunca dejando que Vincent los encontrara. Y ahora, cuando pensaba que estaban a salvo, cuando había comenzado a creer en la esperanza, todo se hizo añicos. Damon se arrodilló junto a su hermana y la agarró por los hombros. Traeré a Ruby de vuelta. Lo juro. ¡Haz algo!, gritó Eleanor, agarrando su camisa, sus ojos salvajes de dolor. Haz lo que sea. Salva a mi hija. Es todo lo que tengo. Damien se puso de pie. Sus ojos grises ya no eran fríos. Ahora ardían con decisión. Llamó a Tommy y le dio una orden corta. Contacta al FBI ahora. El plan comienza antes de lo esperado. Luego tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Eleanor corrió tras él y lo agarró de la mano. Era la primera vez que lo buscaba desde el día en que se reencontraron. Su mano estaba helada y temblorosa, pero se aferró como si no pudiera soltarlo. Tienes que volver, dijo Eleanor. Su voz se quebró, pero sus ojos se clavaron en los de él. ¿Me oyes? Me debes toda una vida para arreglar esto. No puedes morir antes de haberlo pagado.
Damien miró a su hermana y vio que sus ojos ya no solo contenían odio, también había miedo, miedo de perderlo por segunda vez. Volveré, dijo, su voz baja y segura, y traeré a Ruby a casa, lo prometo. Luego salió, dirigiéndose hacia el coche que esperaba. Damien se movió sabiendo que podría no regresar, pero por primera vez en 12 años caminaba hacia su familia, no huyendo de ella. La noche cayó sobre el lado sur como un sudario funerario sobre calles rotas. El almacén número 7 estaba al final de una manzana abandonada, envuelto en oscuridad y olor a óxido. Damien aparcó a una manzana de distancia y salió solo, tal como había prometido. Sin armas en la mano, sin guardaespaldas a su espalda, solo un abrigo negro y ojos grises fríos como el hielo en la noche de invierno. Sabía que Tommy tenía al FBI posicionado alrededor del área. Sabía que el plan estaba listo, pero si había un solo error, Ruby pagaría el precio. Cuando Damien entró en el almacén, el hedor a aceite de máquina viejo y polvo lo golpeó. Una débil luz amarilla de unas pocas bombillas parpadeantes caía sobre un vasto espacio lleno de cajas oxidadas y equipos abandonados. Y en el centro, en una vieja silla de madera, Ruby estaba sentada con las manos y los pies atados, y cinta adhesiva sobre la boca. Sus ojos estaban rojos y aterrorizados. Pero cuando vio a Damien, se iluminaron de esperanza. Intentó gritar a través de la cinta, pero solo salieron sonidos ahogados. Justo a tiempo, la voz de Vincent salió de las sombras. Se adelantó, flanqueado por 4 hombres con armas en las manos. Vincent Marchetti parecía un exitoso hombre de negocios con un costoso traje gris y el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Pero sus ojos negros ardían con la luz de un loco. Pensé que intentarías algo, se rayó Vincent. Se acercó a Ruby y le puso una mano en la cabeza, haciendo que la niña se encogiera. Pero realmente viniste solo. La familia vuelve estúpida a la gente, ¿no es así? Suéltala, dijo Damián, su voz tan tranquila que era aterradora. ¿Quieres algo? Te lo daré. Pero primero, suéltala. Vincent inclinó la cabeza. La sonrisa en su boca se ensanchó. Sabes, Corsetti, este es el momento que he esperado todos estos años. Ver al rey silencioso arrodillarse por una niña pequeña y una... Damien no se movió. No atacó. A pesar de que las palabras de Vincent se derramaban como ácido en una herida abierta, había aprendido a dominar las emociones en el bajo mundo, y ahora usaba cada gramo de ese control para evitar lanzarse y aplastar la garganta del hombre. Tenía 18 años cuando te acercaste a ella, dijo Damian lentamente. ¿18? Perdió a su madre, perdió a su hermano, se quedó sin nada. ¿Y qué hiciste tú? Vincent echó la cabeza hacia atrás y se rió. El sonido resonó en el almacén. Le enseñé una lección sobre la vida real. Era hermosa, ¿sabes? Ingenua, fácil de engañar. Le prometí cosas, la atraje y cuando me aburrí, la deseché como basura. Se inclinó hacia Damien, bajando la voz. Lloró y dijo que estaba embarazada. ¿Puedes creerlo? Le dije que se fuera de mi vista y se ocupara de lo que fuera que tuviera en su vientre antes de que perdiera la paciencia. Supuse que me escuchó. Resulta que esta pequeña mocosa nació de todos modos. Miró a Ruby con fría indiferencia. O quizás es mía, quizás no lo es, pero no me importa. Es solo una herramienta para destruirte. Damien respiró lentamente. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un alambre. Quería matar a Vincent. Quería aplastarle la garganta con sus propias manos. Quería oírlo suplicar, pero pensó en Ruby mirándolo con esperanza. Pensó en Eleanor esperando en casa. Pensó en el último mensaje de su madre. Mamá te perdona. Los documentos de transferencia del territorio y los negocios están en mi bolsillo, dijo Damien. Suelta a la niña primero y firmaré. Vincent le hizo una seña a uno de sus hombres para que desatara a Ruby. En el momento en que estuvo libre, corrió directamente hacia Damien, se aferró a su pierna y sollozó con fuerza. Damien se agachó y le quitó suavemente la cinta adhesiva de la boca a su sobrina. Tío aterrador. Ruby hipó entre lágrimas. Tenía mucho miedo. Ya está bien, susurró Damien, su voz más suave que nunca. El tío Tommy está en la puerta de atrás.
Corre hacia él ahora mismo. Y Ruby asintió y corrió hacia la salida trasera. Segundos después, apareció la silueta de Tommy, la levantó y desapareció en la oscuridad. Ahora firma, ordenó Vincent, haciendo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas. Damon sacó los documentos y se acercó. Pero en lugar de entregárselos, sacó una pistola escondida en el forro de su abrigo y apuntó directamente a la cara de Vincent. Los hombres de Vincent levantaron sus armas al instante, pero Vincent levantó una mano, indicándoles que se detuvieran, su sonrisa todavía en su lugar. ¿Qué vas a hacer, Corsetti? ¿Dispararme delante de mis hombres? No saldrás de aquí con vida. Damian mantuvo la pistola firme, su dedo descansando en el gatillo. Podía apretarlo ahora mismo y terminar con todo. Vincent moriría, y Damon también moriría, pero al menos el hombre que había lastimado a su hermana pagaría. Luego pensó en Eleanor esperando en casa, en Ruby recién sacada del infierno, en la promesa que había hecho de que volvería. Y pensó en su madre, en lo último que le dijo a Eleanor, que lo perdonaba. Damien bajó la pistola. No vales la pena para ensuciarme las manos, dijo, su voz fría como el hielo. Te pudrirás en la cárcel. Vincent se rió a carcajadas. ¿La cárcel? ¿Crees que alguien puede encerrarme? Justo en ese momento, las puertas del almacén se abrieron de golpe. FBI, nadie se mueva. Docenas de agentes entraron. Linternas y armas apuntaban en todas direcciones. Los hombres de Vincent soltaron sus armas y se rindieron cuando vieron que estaban completamente superados en número. Vincent se quedó congelado. Su rostro se contorsionó de rabia al darse cuenta de que lo habían engañado. Tú, le gritó a Damian, traicionaste la vida. Trajiste al FBI aquí. Damon no se movió. Observó cómo esposaban a su enemigo, sin decir nada. Tommy entró y asintió al agente principal. Lavage había dado al FBI suficiente evidencia de los crímenes de Vincent durante las últimas semanas. Suficiente para encerrarlo de por vida. «¡Te mataré!», aulló Vincent mientras se lo llevaban. «¡Mataré a toda tu familia! ¿Me oyes, Corsetti?». Pero Damian ya no oía nada. Se quedó allí observando cómo se llevaban esposado al hombre que había arruinado la vida de su hermana, y no sintió la satisfacción que había imaginado. Solo vacío y un fino hilo de alivio. El rey silencioso eligió el silencio una última vez, no para matar, sino para dejar que la justicia hablara. El Hospital Northwestern Memorial brillaba en medio de la noche cuando la camioneta negra se detuvo en la entrada de emergencias. Tommy llevó a Ruby adentro corriendo. La niña ya estaba dormida por el puro agotamiento después de las aterradoras horas de su secuestro. Damon lo siguió, su abrigo todavía polvoriento del almacén, sus ojos grises pesados por la fatiga. Eleanor esperaba en el vestíbulo, su rostro pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. En el momento en que vio a Tommy entrar con su hija, se abalanzó hacia adelante como si hubiera perdido la razón. «¡Ruby, mi bebé!», gritó, su mano temblorosa tocando la mejilla de la niña dormida. Los ojos de Ruby se abrieron, su gran mirada redonda se fijó en su madre por un segundo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y luego rompió en sollozos. «¡Mamá!», gimió Ruby. Sus pequeños brazos se aferraron al cuello de Eleanor. «Mami, tenía mucho miedo. Un hombre malo me llevó, me amenazó, te llamé y no me oías». Tommy bajó a Ruby para que madre e hija pudieran abrazarse. Eleanor se arrodilló en el frío suelo del hospital, abrazando a su hija como si temiera que alguien se la arrebatara de nuevo. Lloró sin sonido. Las lágrimas empapaban la pequeña bata de hospital en su hombro. «Mami está aquí», susurró Eleanor entre respiraciones temblorosas. «Nadie te volverá a llevar. Mami nunca dejará que nadie te haga daño de nuevo». Damon estaba a unos pasos de distancia, de espaldas a la pared, observando cómo se reunían. Quería acercarse, quería abrazarlas, pero sus pies se sentían clavados en el suelo. No sabía qué derecho tenía a estar allí. No sabía si Eleanor siquiera lo quería en este momento sagrado. Un médico vino y llevó a Ruby para un examen. Eleanor fue con ella, agarrando la mano de su hija y negándose a soltarla. Mohammed se hundió en una silla de espera en el pasillo vacío, con la cabeza inclinada,
las manos entrelazadas. Una hora más tarde, Eleanor salió de la sala de examen con Ruby en brazos. La niña había sido lavada, vestida con un traje de hospital demasiado grande, y masticaba un caramelo que una enfermera le había dado. El médico dice que solo está en shock leve y tiene algunos moretones. Nada grave, le dijo Eleanor a Damon, su voz todavía ronca de tanto llorar. Se paró a unos pasos de él, una distancia que ninguno de los dos sabía si cerrar o mantener. Ruby vio a Damon en la silla y sus ojos se iluminaron. Tío Damian se deslizó de los brazos de su madre y corrió directamente hacia él. Me salvaste, viniste y ya no tuve miedo. Damon miró a su sobrina y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ronca. Estoy bien, dijo Ruby. Luego, de repente, se volvió para mirar a su madre y luego de nuevo a Damian. Tío Damian, ¿por qué estás sentado solo? Ven aquí y abrázame a mí y a mamá. Agarró la mano de Damon y tiró de ella. Damon levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Eleanor. Ella estaba allí, sus ojos marrones todavía rojos y húmedos, y él no podía saber qué estaba pensando. Entonces Eleanor asintió suavemente, solo un pequeño asentimiento, pero fue todo lo que Damon necesitaba. Se levantó y se acercó. Ruby tomó las manos de ambos adultos y los acercó. Abrácense, ordenó con esa voz infantil, clara e inocente. Oye, como en las películas que mamá me deja ver. Y por primera vez en más de 12 años, los tres se abrazaron como una familia. Ruby en el medio, sus pequeños brazos alrededor de su madre y su tío, Eleanor y Damian a cada lado, sin decir nada, dejando que el momento existiera. No era un perdón completo. Todavía no, pero era un comienzo. En las semanas siguientes, todo cambió rápidamente. Damian pasó noche tras noche en su oficina, firmando papeles, reuniéndose con abogados, o asistiendo a reuniones con socios. Vendió los negocios vinculados al bajo mundo, cerró operaciones ilegales, cortó lazos con los capos que solían servirle. El rey silencioso desapareció como si nunca hubiera existido. Solo quedó Damon Corsetti, un hombre de negocios con empresas inmobiliarias y de restaurantes legales, mucho más pequeñas que el antiguo imperio clandestino, pero limpias y respetables. Tommy se quedó a su lado. Ahora como director de seguridad de Corsetti Holdings en lugar de la mano derecha de un jefe de la mafia. Un mes después del arresto de Vincent, Damon llevó a Eleanor y Ruby a ver un pequeño apartamento en Lincoln Park. No un lujoso penthouse sobre Chicago, solo un lugar de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo que había sido bellamente renovado, con ventanas que daban a un parque y la luz del sol entrando cada mañana. No tienes que hacer esto, dijo Eleanor. Y de pie en la sala de estar vacía, puedo cuidar de mí misma. Lo sé, respondió Damon. Pero quiero hacerlo, y este no es dinero sucio, Eleanor. Es dinero de lo que me quedó después de limpiar todo. Si no quieres aceptarlo, lo entiendo, pero piensa en Ruby. Eleanor iba a negarse. Iba a decir que había sobrevivido 6 años sin nadie, que iba a conservar el último trozo de orgullo que le quedaba. Pero Ruby ya había corrido al dormitorio más pequeño y chilló de alegría. Mami, esta habitación tiene una ventana. Puedo ver árboles. Y también hay un lugar para mi oso de peluche. Eleanor miró a su hija, la alegría simple y brillante en los ojos de una niña, y supo que no podía decir que no. Mami, me gusta tener mi propia habitación. Ruby corrió, agarró la mano de Eleanor y la miró con ojos suplicantes. Prometo que me portaré bien. Limpiaré mi habitación todos los días. Por favor, mami. Eleanor miró a Damon, luego de nuevo a Ruby. Está bien, dijo. Su voz suave como un suspiro. Viviremos aquí. Ruby chilló y abrazó a su madre. Damian estaba en la puerta y por primera vez en años, una leve sonrisa apareció en su boca. No la sonrisa de un hombre que había ganado, solo la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado el camino a casa. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Una semana después de que Eleanor y Ruby se mudaran al nuevo apartamento en Lincoln Park, Damon hizo lo único que había pospuesto durante demasiado tiempo. Pues fue a Sunrise Senior Living, donde Frank todavía yacía en esa pequeña habitación bajo una débil luz amarilla y el olor a desinfectante barato.
Pero esta vez no vino a visitar. Vino a sacar a su padre adoptivo. Frank no entendió lo que estaba pasando cuando dos hombres con uniformes médicos entraron con una camilla en la habitación. ¿Qué están haciendo?, le preguntó a Damon, su voz ronca y ansiosa. Te mudamos a otro lugar, respondió Damon brevemente. Un lugar mejor. El nuevo centro de atención estaba en los suburbios del norte de Chicago. Un edificio limpio, con jardines verdes y un personal de enfermería profesional. La habitación de Frank era el doble de grande que la anterior, con una gran ventana que daba a una hilera de arces y, lo más importante, un programa diario de fisioterapia para ayudarlo a recuperar parte de lo que el derrame cerebral le había robado. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó Frank mientras lo acomodaban en la nueva cama. Sus ojos envejecidos escaneaban la habitación luminosa con incredulidad. No quiero que gastes dinero en mí. Te dije que lo hecho está. Damon acercó una silla a la cama. Déjame encargarme de eso. Ruby visitaba a Frank todos los fines de semana. Lo llamó abuelo Frank desde el primer encuentro, y el anciano había llorado al escuchar esa palabra. Cada vez que venía, Ruby traía un libro y se sentaba a su lado, leyendo en voz alta, su voz clara pronunciando cada palabra lentamente. Frank yacía allí escuchando, sus ojos nublados por lágrimas de felicidad, su única mano funcional sosteniendo suavemente la de su nieta. Nunca imaginó que el final de su vida aún guardaría momentos como este. 2 semanas después de que Frank se mudara al nuevo lugar, Damon recibió una llamada del Hospital Northwestern Memorial. El senador Richard Hartwell había entrado en coma y el médico dijo que solo le quedaban horas. Damon se sentó en su oficina mirando el teléfono. La pantalla se había oscurecido. No le debía nada a ese hombre. Richard Hartwell había abandonado a su madre, lo había dejado crecer sin saber quién era su padre biológico, había elegido el poder y la reputación por encima de la familia. Damien podía mantenerse alejado y nadie tenía derecho a culparlo. Pero recordó lo que Richard había dicho la última vez. No cometas mi error. No dejes que el poder te quite lo que más importa. Y pensó en sí mismo hace 12 años, cuando también eligió huir en lugar de enfrentar lo que había hecho. Damien condujo al hospital en la noche lluviosa. Cuando entró en la habitación, Richard yacía allí, su cuerpo delgado como un esqueleto cubierto de piel, cables y tubos conectados a máquinas que emitían un pitido constante. El anciano abrió los ojos al oír los pasos, y en esos ojos nublados, Damon vio un pequeño destello de luz. «Hijo», susurró Richard, su voz tan débil que era casi inaudible. «Viniste». Damon acercó una silla a la cama y se sentó sin hablar. «Gracias», dijo Richard, cada palabra un último esfuerzo. «Gracias por venir. No lo merezco». El anciano extendió una mano, temblorosa y frágil. Damon miró esa mano durante mucho tiempo, luego la tomó lentamente. Richard no dijo nada más. Solo sostuvo la mano de su hijo y cerró los ojos. Las máquinas seguían pitando en la silenciosa habitación. Damon se sentó allí durante 3 horas sosteniendo la mano de un padre biológico que nunca había conocido realmente. No dijo perdón. No le ofreció consuelo. Simplemente se quedó para que el hombre moribundo supiera que no estaba muriendo solo. Cuando la línea en el monitor se aplanó en una línea recta y un tono largo sonó para marcar el final, Damon todavía no se movió. Miró el rostro inmóvil de Richard, el hombre que había sido un fantasma que atormentaba toda su vida y que ahora era solo un cuerpo vacío. «Te equivocaste», susurró Damon al cadáver que se enfriaba. «Pero yo también me equivoqué. Al menos ahora puedes descansar». Soltó la mano de Richard, se levantó y salió de la habitación. Afuera, la lluvia había cesado. Damon se paró en la entrada del hospital y levantó la cabeza hacia el cielo de Chicago. Las nubes se estaban disipando y algunas estrellas lejanas comenzaban a aparecer. 2 padres, uno que se quedó y pecó, uno que pecó y se fue, y un hijo que aprendía que el perdón no es para ellos, es para liberarse a uno mismo. 3 meses después de la muerte de Richard Hartwell, la vida había comenzado a encontrar su ritmo normal de nuevo. Eleanor y Ruby se habían acostumbrado al pequeño apartamento en Lincoln Park, a la luz del sol de la mañana que se derramaba por las ventanas, al sonido de los pájaros en los arces de afuera.
Ruby había comenzado la escuela de nuevo, llegando a casa todos los días con historias parlanchinas sobre nuevos amigos y lecciones interesantes. Y Eleanor, poco a poco, estaba recuperando la chispa que 6 años en las calles le habían robado. En una tarde de principios de otoño, Eleanor estaba detrás del escenario en un pequeño club de jazz llamado Blue Note, no en Lincoln Park. Su corazón latía como la primera vez que subió a un escenario en Juilliard hace años. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no era la chica de 18 años llena de esperanza y sueños. Era una mujer de 27 años que había sobrevivido al infierno, que lo había perdido todo y que se estaba reconstruyendo desde las cenizas, un paso cuidadoso a la vez. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Marcus, la había buscado 2 semanas antes. Le dijo que la había oído cantar en la avenida Michigan meses atrás, antes de que el video viral pusiera su vida patas arriba. Dijo que su voz lo había perseguido y que la había estado buscando desde entonces. Ahora que sabía que estaba estable, quería invitarla a actuar en su club. No cantando en la calle, sino cantando de verdad, con un micrófono, con un escenario, con un público que venía a escuchar. Eleanor miró la pequeña sala, unas 40 personas sentadas en la penumbra, y en la primera fila, Ruby estaba sentada con las piernas colgando porque sus pies no llegaban al suelo, a su viejo oso de peluche descansando en su regazo. La niña miró al escenario con un orgullo brillante y saludó cuando vio que su madre miraba hacia abajo. Las luces se atenuaron y Eleanor salió. Llevaba un sencillo vestido negro que Damon le había comprado, el pelo suelto sobre los hombros y en sus labios una leve sonrisa de alguien que se había reencontrado a sí misma. Se sentó en el viejo piano del club, y sus dedos tocando las teclas con la ternura de alguien que se reencuentra con un viejo amigo después de años. Luego comenzó a cantar. Era la canción de cuna que su madre le había enseñado, la que Damien había escuchado en la avenida Michigan ese fatídico día. Pero Eleanor la había arreglado en jazz, lento y profundo, cada nota cayendo como una lágrima en un estanque tranquilo. Su voz no estaba rota como lo había estado en una acera fría. Su voz era clara y fuerte, llenando el pequeño espacio con el poder de alguien que había caminado a través de la oscuridad y encontrado la luz. En la esquina trasera de la sala, Damon se apoyó contra la pared, llegando tarde porque una reunión se había alargado, pero negándose a perdérselo. Observó a su hermana en el escenario, escuchó esa familiar canción de cuna llevada en su voz y sintió que algo se apretaba en su pecho. Esta era la Eleanor que recordaba, talentosa y radiante. Eleanor que había sido herida por el mundo y por él, y que aún así lograba volver a levantarse. Cuando la canción terminó, el club de jazz estalló en aplausos. Ruby saltó de su asiento y aplaudió por encima de su cabeza con todo el entusiasmo de una niña de 6 años, gritando, «¡Mami, eso fue tan bueno! ¡Canta otra, mami!». Eleanor se rió. Sus ojos brillaban bajo las luces del escenario. Luego escaneó a la multitud, buscando. Su mirada se detuvo en la esquina trasera donde estaba Damon. Hermano y hermana se miraron a través de una sala llena de extraños. Eleanor asintió levemente. Damon levantó una mano en un saludo. Una breve sonrisa cruzó su boca. Eso fue todo, pero dijo todo lo que necesitaba ser dicho. Después del espectáculo, cuando el público se había ido y el club había cerrado, Damon llevó a Eleanor y Ruby de regreso al apartamento en Lincoln Park. Ruby dormitaba contra el hombro de su madre en el coche, cansada pero feliz después de una noche emocionante. Damon llevó a su sobrina arriba, la acostó en la cama y le puso la manta encima. Tío aterrador. Los ojos de Ruby se abrieron, su voz somnolienta y suave. «¿Mi mamá canta bien?» «Tu mamá canta mejor que nadie en el mundo», susurró Damon, inclinándose para besar su frente. «Duerme bien, pequeña princesa». Ruby sonrió y se durmió de nuevo. Damien se levantó y salió al balcón donde Eleanor esperaba con 2 tazas de té caliente. Chicago brillaba frente a ellos. Rascacielos brillando como miles de estrellas caídas sobre la tierra. El fresco viento de otoño soplaba, llevando el aroma de las hojas secas y el café que subía de las tiendas de abajo. Eleanor le entregó a Damien una taza de té, luego se apoyó en la barandilla y miró la ciudad.
Los dos estuvieron en silencio durante mucho tiempo, el silencio cómodo de las personas que no necesitan palabras para entenderse. ¿Sabes? Eleanor finalmente habló, su voz ligera como el viento. Cuando éramos niños, solía pensar que eras un superhéroe. Pensé que crecerías, conquistarías el mundo, y luego volverías y sacarías a toda nuestra familia de esa casa que se caía a pedazos. Hizo una pausa y tomó un sorbo de té. Luego desapareciste. Y pensé que eras un monstruo. El hombre que abandonó a su familia. El hombre que dejó morir a mamá sola. El hombre que indirectamente me empujó a los brazos de Vincent. Te odiaba, Damien. Te odiaba hasta los huesos. Damon no habló. Solo se quedó allí escuchando, o recibiendo cada palabra como un corte de cuchillo que merecía. Pero ahora Eleanor se volvió hacia él, sus ojos marrones ya no helados como lo habían estado el día que se reencontraron. Ahora entiendo que no eres el superhéroe que imaginé, y tampoco eres un monstruo. Eres solo mi hermano, un hombre que cometió errores terribles y está tratando de arreglarlos. Damon dejó su té en la barandilla y se volvió para mirarla. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, su voz baja y temblorosa. La pregunta que había querido hacer durante meses pero no se había atrevido. Eleanor permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la ciudad viva debajo de ellos. No lo sé, finalmente respondió, honesta. Quizás nunca te perdone por completo. 12 años, Damien. Lo que perdimos no se puede recuperar. Lo miró, pero estoy dispuesta a intentarlo. Damon miró a su hermana y algo brilló en sus ojos. No lágrimas, solo una especie de esperanza que pensó que nunca se le permitiría sentir de nuevo. Justo en ese momento, la voz de Ruby llegó desde el dormitorio, somnolienta y preocupada. Mami, tío Damien, ¿todavía están aquí? Jenner y Damon se miraron, y luego ambos soltaron una risa silenciosa, la primera risa real compartida entre ellos. Estamos aquí, respondió Damon. Estamos aquí, cariño, repitió Eleanor, su voz cálida, y eso, después de todo, era lo que más importaba. No el imperio que cayó, no el poder que desapareció, no el dinero ni la fama. Solo un hermano y una hermana de pie en el pequeño balcón de un apartamento ordinario con el té enfriado y las cicatrices no completamente curadas. Eligieron quedarse. Eligieron, después de todo el dolor y a pesar de cada error, ser una familia. La historia de Damien y Eleanor probablemente nos deja mucho en qué pensar. Es una historia sobre errores que no se pueden arreglar, heridas que parecen que nunca sanarán. Pero también es una historia sobre el coraje para enfrentar el pasado y la fuerza para comenzar de nuevo. La familia puede herirnos más que nadie, pero la familia también puede curar las heridas más profundas. El perdón no significa olvidar o aceptar lo que sucedió. El perdón significa permitirse ser libre, seguir adelante, vivir sin llevar el peso del odio. Y a veces lo que más importa no es quién tenía razón o quién estaba equivocado, sino quién sigue aquí, todavía dispuesto a intentarlo. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste a ti mismo o a alguien que amas en estos personajes, comparte con nosotros en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó? ¿Alguien te ha dado alguna vez una segunda oportunidad? Nos encantaría escuchar tu historia, escuchar lo que sientes en lo profundo de tu corazón. Si te gustó este video, por favor, dale al botón de me gusta y compártelo con cualquiera que creas que necesite escuchar esta historia. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las historias emotivas que te traemos todos los días. Gracias por estar aquí, por escuchar, por caminar con nosotros a través de este viaje profundamente emocional. Les deseamos a ustedes y a sus seres queridos buena salud, una vida alegre, paz y felicidad todos los días. Adiós y nos vemos en el próximo video.